Bienvenidos a Test Quiz. ¿Cuánto sabes de cultura general? Te pondré a prueba en esta trivia. Dale me gusta y coméntame. Me encanta leer sus comentarios. ¿Cómo se llama la línea que divide la Tierra en hemisferio oriental y occidental? ¿Ecuador, meridiano de Greenwich o trópico de Cáncer? El meridiano de Greenwich. La línea que divide la Tierra en hemisferio oriental y occidental se llama meridiano de Greenwich. También conocido como meridiano cero, pasa por el observatorio de Greenwich, en Londres, y es el punto de referencia para establecer la longitud geográfica. A partir de este meridiano, se cuentan los grados hacia el este y el oeste hasta llegar al meridiano 180 grados. El meridiano de Greenwich también sirve como base para el tiempo universal coordinado. ¿En qué continente viven los ornitorrincos en estado salvaje? ¿En el continente de África, en el de Asia o en el continente de Oceanía? En el continente de Oceanía. Los ornitorrincos viven en estado salvaje en el continente de Oceanía, específicamente en Australia. Son animales únicos, ya que ponen huevos a pesar de ser mamíferos. Tienen pico de pato, cola de castor y patas palmeadas. Además, los machos poseen un espolón venenoso en las patas traseras. El ornitorrinco es un símbolo de la fauna australiana y habita en ríos, arroyos y lagos del este de Australia y de Tasmania, donde construyen madrigueras y se alimentan principalmente de insectos acuáticos. ¿Cuál es el nombre del torpe detective que suele aparecer en la saga relacionada con la Pantera Rosa? ¿Inspector Clouseau, Sherlock Holmes o Inspector Gadget? El Inspector Clouseau. El nombre del torpe detective que aparece en la saga relacionada con la Pantera Rosa es Jacques Clouseau. Este personaje es famoso por su incompetencia cómica, su acento exagerado y sus métodos absurdamente accidentados para resolver crímenes. A pesar de su torpeza, suele resolver los casos por pura suerte. Fue interpretado icónicamente por el actor Peter Sellers, quien lo convirtió en uno de los detectives más divertidos y queridos del cine. La saga mezcla humor, misterio y situaciones ridículas. ¿Cuál de estas ciudades fue la capital del Imperio Mongol bajo Genghis Khan? ¿Shilinyot, Samarcanda o Karakorum? La ciudad de Karakorum. La ciudad que fue capital del Imperio Mongol bajo Genghis Khan es Karakorum. Fundada en el siglo XIII, Karakorum se encontraba en el corazón de Mongolia y sirvió como centro político, cultural y comercial del imperio durante su expansión. Desde allí, Genghis Khan y sus sucesores dirigieron una de las campañas de conquista más grandes de la historia. Aunque posteriormente, la capital se trasladó a otras ciudades como Khanbalik, actual Pekín, Karakorum sigue siendo un símbolo del poderío mongol y su legado. ¿Qué reina inglesa gobernó durante la derrota de la Armada Invencible? ¿Victoria, Isabel I o María Tudor? La reina Isabel I. La reina inglesa que gobernó durante la derrota de la Armada Invencible en 1588 fue Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Isabel I fue una de las monarcas más influyentes de Inglaterra.
Su reinado, conocido como la era isabelina, se destacó por el florecimiento del teatro, la expansión naval y la consolidación del poder inglés. La victoria contra la poderosa flota española marcó un punto clave en el ascenso de Inglaterra como potencia marítima y en la defensa del protestantismo frente al catolicismo español. ¿Qué famoso físico escribió Breve Historia del Tiempo? ¿Stephen Hawking, Albert Einstein o Carl Sagan? El científico Stephen Hawking. El famoso físico que escribió Breve Historia del Tiempo fue Stephen Hawking. Publicado en 1988, este libro se convirtió en un éxito mundial al explicar conceptos complejos de cosmología, como el Big Bang, los agujeros negros y el tiempo, de forma accesible para el público general. Hawking, a pesar de padecer esclerosis lateral amiotrófica, se convirtió en uno de los científicos más influyentes del siglo XX, y su obra ayudó a millones de personas a interesarse por los misterios del universo. ¿Qué cantante mexicano es conocido como el Sol de México? ¿Alejandro Fernández, Luis Miguel o Juan Gabriel? Luis Miguel. El cantante mexicano conocido como el Sol de México es Luis Miguel. Desde muy joven, se destacó por su potente voz y carisma, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la música latina. Su apodo surgió de su madre, quien lo llamaba Mi Sol. Con una carrera que abarca baladas, boleros, pop y mariachi, Luis Miguel ha ganado múltiples premios Grammy y ha influido profundamente en la música romántica en español, manteniendo una base de fans leal por décadas. ¿Qué país ha ganado más Copas Mundiales de Fútbol? ¿La selección de Alemania, la Argentina o la de Brasil? La selección de Brasil. El país que ha ganado más Copas Mundiales de Fútbol es Brasil, con un total de 5 títulos, en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Reconocido por su estilo de juego alegre y técnico, Brasil ha producido leyendas del fútbol como Pelé, Zico, Romario, Ronaldo y Ronaldinho. Su selección es la única que ha participado en todas las ediciones del torneo desde 1930, y su camiseta amarilla se ha convertido en un símbolo global del deporte rey. ¿Qué país fue dividido en dos después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Corea, Vietnam o Alemania? Fue Alemania. El país que fue dividido en dos después de la Segunda Guerra Mundial fue Alemania. Tras la derrota del régimen nazi en 1945, el país fue ocupado por las potencias aliadas y dividido en Alemania Occidental, República Federal de Alemania, apoyada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y Alemania Oriental, República Democrática Alemana, bajo influencia soviética. Esta división simbolizó el inicio de la Guerra Fría y se mantuvo hasta 1990, cuando ocurrió la reunificación alemana tras la caída del Muro de Berlín. ¿Qué religión tiene como libro sagrado el Gurú Granth Sahib? ¿Hinduismo, jainismo
o sijismo. El sijismo. La religión que tiene como libro sagrado el Guru Granth Sahib es el sijismo. Esta fe monoteísta surgió en el siglo XV en la región del Punjab, en la India, de la mano del Gurú Nanak y 9 gurús sucesores. El Guru Granth Sahib es una recopilación de himnos, enseñanzas y poesía espiritual escrita por los gurús sijes y otros santos de diferentes religiones. Los sijes consideran este libro no solo sagrado, sino también su último y eterno gurú espiritual. ¿Cuál de estos condimentos se obtiene del estigma de una flor? ¿La canela, el azafrán o la pimienta? El azafrán. El condimento que se obtiene del estigma de una flor es el azafrán. Proviene de los estigmas secos de la flor Crocus sativus, conocida comúnmente como flor de azafrán. Es una de las especias más caras y valoradas del mundo, debido a la dificultad en su cosecha, ya que cada flor solo produce 3 estigmas y se necesitan miles para obtener una pequeña cantidad. El azafrán aporta un color amarillo intenso y un sabor único a platos tradicionales de diversas culturas. ¿Qué animal es el símbolo de la sabiduría en la cultura occidental? ¿La lechuza, el zorro o el cuervo? La lechuza. La lechuza es un símbolo de sabiduría en la cultura occidental, aunque a menudo se confunde con el búho. Esta ave nocturna, de cara redonda y sin orejas visibles, representa conocimiento y misterio debido a su aguda visión en la oscuridad. Asociada con la diosa Atenea en la mitología griega, la lechuza inspira reflexión y aprendizaje. Su presencia en libros, arte y cultura popular la convierte en un emblema de inteligencia y prudencia ancestral. ¿Qué famoso festival de música se celebra en el desierto de Nevada en los Estados Unidos? ¿Coachella, Lollapalooza o Burning Man? El Festival Burning Man. El famoso festival de música que se celebra en el desierto de Nevada, Estados Unidos, es Burning Man. Más que un simple festival, Burning Man es una experiencia cultural y artística que ocurre cada año en el Black Rock Desert. Los participantes crean una ciudad temporal llena de arte, música, talleres y performances. El evento promueve valores como la autoexpresión, la comunidad y la autosuficiencia, culminando con la quema simbólica de una gran figura de madera llamada el hombre. ¿Qué símbolo matemático representa la proporción áurea? ¿La constante pi, la letra griega phi o el símbolo del infinito? La letra griega phi. El símbolo matemático que representa la proporción áurea es la letra griega phi. Esta proporción, aproximadamente igual a 1.618, es famosa por aparecer en la naturaleza, el arte, la arquitectura y el diseño debido a su estética armoniosa. La proporción áurea se define matemáticamente como la relación en la que la razón entre dos segmentos es igual a la razón entre la suma de ambos y el segmento mayor. Es un concepto que fascina desde la antigüedad.
¿Qué especie de primate es la más cercana genéticamente al ser humano? ¿El orangután, el chimpancé o el gorila? El chimpancé. La especie de primate más cercana genéticamente al ser humano es el chimpancé. Compartimos aproximadamente un 98 a 99% de nuestro ADN con ellos, lo que refleja una estrecha relación evolutiva. Los chimpancés y los humanos tienen comportamientos sociales complejos, usan herramientas y muestran capacidades cognitivas avanzadas. Su estudio nos ayuda a entender mejor nuestra propia evolución, comportamiento y biología. Son nuestros parientes vivos más cercanos en el reino animal. ¿Qué empresa es la más valiosa del mundo por capitalización de mercado? ¿Apple, Microsoft o Tesla? La empresa Apple. Apple es la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado hasta la fecha, con un valor de aproximadamente 3,28 billones de dólares estadounidenses. Microsoft ocupa el segundo lugar, con una capitalización de mercado de 3,24 billones de dólares. Nvidia se encuentra en el tercer puesto, con una capitalización de mercado de 3,18 billones de dólares. ¿Qué concepto filosófico se refiere a la búsqueda de la felicidad? ¿Hedonismo, estoicismo o eudaimonía? La eudaimonía. El concepto filosófico que se refiere a la búsqueda de la felicidad es la eudaimonía. Originada en la antigua Grecia, especialmente en la filosofía de Aristóteles, la eudaimonía significa vivir bien o florecer como ser humano. No se trata solo de placer pasajero, sino de alcanzar un estado de bienestar pleno a través de la virtud, la razón y el desarrollo personal. Para los filósofos, la eudaimonía es el objetivo supremo de la vida humana. ¿Qué astronauta dijo? Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Yuri Gagarin, Buzz Aldrin o Neil Armstrong. Fue Neil Armstrong, el astronauta que pronunció la famosa frase «Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». Fue Neil Armstrong. Él fue el primer ser humano en pisar la Luna el 20 de julio de 1969 durante la misión Apolo 11. Sus palabras simbolizaron un hito histórico en la exploración espacial, destacando la importancia de ese logro para toda la humanidad, al abrir nuevas fronteras en la ciencia y la aventura espacial. ¿Qué abogada pakistaní ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014? Benazir Bhutto, Malala Yousafzai o Shirin Ebadi. La abogada Malala Yousafzai. La abogada pakistaní que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014 fue Malala Yousafzai. A los 17 años, se convirtió en la persona más joven en recibir este galardón. Fue reconocida por su lucha en favor del derecho de todos los niños a recibir una educación, especialmente las niñas en Pakistán, donde el régimen talibán había prohibido la asistencia escolar femenina. Malala compartió el premio con el activista indio Kailash Satyarthi, quien también ha trabajado por los derechos de los niños
y contra la explotación infantil. ¿Qué país fue el primero en legalizar el matrimonio homosexual? ¿Canadá, Países Bajos o Suecia? Fue Países Bajos. El primer país en legalizar el matrimonio homosexual fue Países Bajos. El 1 de abril de 2001 entró en vigor una ley que permitió a las parejas del mismo sexo casarse con los mismos derechos que las heterosexuales, incluyendo adopción y pensión alimenticia. La ley fue aprobada por el Parlamento neerlandés en diciembre de 2000 y recibió la sanción real de la reina Beatriz. Este avance marcó un hito histórico en los derechos LGTBI y sirvió de inspiración para otros países que posteriormente legalizaron el matrimonio igualitario. ¿Qué explorador fue el primero en circunnavegar el globo, aunque murió en el intento? ¿Fernando de Magallanes, Cristóbal Colón o Vasco da Gama? Fernando de Magallanes. El primer explorador en iniciar la circunnavegación del globo fue Fernando de Magallanes, un navegante portugués al servicio de España. En 1519 partió con una flota para encontrar una ruta hacia las Islas de las Especias. Aunque Magallanes murió en Filipinas en 1521, su expedición continuó bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, quien completó el viaje en 1522, demostrando que la Tierra es redonda y conectada por océanos. ¿Qué elemento químico es el más pesado que se encuentra en la naturaleza? ¿El plomo, el uranio o el cromo? El uranio. El uranio es el elemento químico más pesado que se encuentra en la naturaleza de forma significativa. Su número atómico es 92 y su isótopo más común es el uranio 238. Es un metal radiactivo y es crucial en la generación de energía nuclear y en la fabricación de armas nucleares. Aunque hay elementos más pesados, como el plutonio, estos suelen ser sintéticos o muy raros en la naturaleza. ¿Qué poeta escribió El Cuervo y murió en circunstancias misteriosas? ¿Walt Whitman, Edgar Allan Poe o T.S. Eliot? El poeta Edgar Allan Poe. El autor del poema El Cuervo fue Edgar Allan Poe, un célebre poeta, narrador y crítico literario estadounidense del siglo XIX. Poe es conocido por sus obras oscuras y misteriosas, y su muerte en 1849 sigue rodeada de enigmas, con teorías que incluyen alcoholismo, envenenamiento, enfermedades y hasta secuestro electoral. ¿Qué casa de moda italiana es conocida por su logo de águila? ¿La casa Versace, la casa Ferragamo o la casa Armani? Es Armani. Emporio Armani, fundada por el diseñador italiano Giorgio Armani, es una de las marcas más icónicas del mundo de la moda. Su logotipo, una elegante águila estilizada mirando hacia la derecha, simboliza fuerza, libertad y sofisticación. Esta imagen se ha convertido en un emblema de lujo accesible y estilo moderno. La marca ofrece ropa, accesorios y fragancias que combinan diseño contemporáneo con una identidad visual poderosa
reconocida a nivel internacional. ¿Qué presidente chileno fue derrocado en un golpe militar en 1973? ¿Augusto Pinochet, Rafael Trujillo o Salvador Allende? El dictador Salvador Allende. Salvador Allende fue el presidente de Chile entre 1970 y 1973, siendo el primer mandatario marxista elegido democráticamente en el mundo. Su gobierno impulsó reformas sociales y nacionalizaciones que generaron tensiones internas y externas, especialmente con Estados Unidos. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado por un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet. Allende murió ese mismo día en el Palacio de la Moneda durante el asalto militar.